Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Sonia, que de verdad chicas el capítulo anterior me quebré. Es que de verdad yo sabía que esto iba a pasar con Vivian. Vivian no se iba a quedar cruzada de brazos, aunque entre comillas la relación con Terry sea muy liberal. Aquí está tomando lo que según ella es de su propiedad. Y con el corazón blando de Candy, cuando aparece Terry, ay no, Dios mío, que le rompe el corazón. Es que siempre el problema con estos dos es que realmente no se abren completamente, no hablan. Y ahora Terry se ha marchado. No sé qué va a pasar, chicas. Yo ya tengo preparado aquí mis pañuelos. Esta historia me llega muchísimo, de verdad, chicas. Ustedes mismas lo han notado y me lo han comentado. Vivo los fic, sí. Y hay una razón que la mayoría de ustedes saben por qué. Y de verdad que para mí es tan grato que alguien valore como ustedes valoran lo que yo hago, que por eso sigo aquí. Si no, ya le hubiera renunciado a Fantasía. Le hubiera dicho, aquí está, no vuelvo. Pero no, chicas, creo que he encontrado mi camino en esta parte. En lo personal, creo que ya lo he encontrado. El que ustedes estén aquí conmigo cada noche, para mí, de verdad, no saben el aliciente que son para mi vida personal. Pero bueno, retomando este magnífico fic, la última parte donde Terry llega enojado y Vivian sabe perfectamente por qué, y todavía entre ellas se burla porque entre comillas ella ya ganó, según eso. Me rompe el corazón, chicas, porque Vivian ganó una batalla, mas no la guerra. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Miedo a amar. Capítulo 16. Llevaban semanas merodeando por los barrios acomodados de Nueva York, desplumando a unos cuantos ancianos adinerados y divirtiéndose como nunca. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Vivian ansiaba y al mismo tiempo odiaba los momentos íntimos con Terrence. Se acostaba con ella, después de beber hasta hartarse, borracho, casi ferozmente, pero no era la fuerza de su cuerpo lo que la molestaba, sino la rabia con que lo hacía. Parecía quería vengarse de alguien o de algo. Desde luego, no le estaba haciendo el amor. Quizás nunca habían hecho el amor, pero al menos una vez compartieron algo íntimo. Ahora ya no era así. Había un fantasma entre ellos, o más bien, un demonio con cara de ángel. Pero, ¿qué le había hecho a aquella niña? En cuanto habían disfrutado el uno del otro, se apartaban inmediatamente de la cama. Siempre había sido un poco así.
pero ahora ni siquiera existía el momento de relajación con el cigarrillo. No tocaba un pitillo, se escondía en un rincón, haciendo girar esa maldita armónica suya entre sus dedos nerviosos, acabando por tocarla en una melodía tan lenta que las letanías fúnebres podían parecer más alegres. Podría haber jurado que lo había visto llorar una vez, la única vez que se había atrevido a acercarse a él en aquel momento de recogimiento para intentar hablar de ellos, si es que alguna vez hubo un ellos. El día que, para provocarle, Vivian se había puesto aquel instrumento entre los labios en lugar de un cigarrillo, había visto cómo se le deformaba la cara de rabia. Él lo había arrebatado de la boca de ella, sin querer. Incluso le había golpeado el labio con el resultado de dejarle un hinchazón morado. Se había odiado en el fondo cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Vivian había sido golpeada por la pareja de su madre cuando era niña. Ella le había dicho que siempre tenía los labios amoratados. Se había disculpado 1000 veces después de hacer desaparecer aquel instrumento musical, hijo del demonio, que había volado directamente por la ventana. La había cogido en brazos, la había abrazado como no lo había hecho en mucho tiempo. Perdóname, Vivian, por favor. No sé qué me pasa últimamente. No quería hacerte daño. Te quiero. Nunca te haría algo así. Le temblaba la voz. Lo sé, Terrence. Lo sé. No te preocupes. No ha pasado nada. Sé que nunca me harías daño. No físicamente, al menos. Para Vivian había quedado claro que ella le había dado ese instrumento. Maldita cara de ángel. Para él, sin embargo, que debía haber algún cambio. No podía haber seguido mucho tiempo así. Desde aquel suceso, Vivian se había vuelto cada vez más incontrolable. De vez en cuando desaparecía y volvía por la noche para esnifar. Quería que intentaba que Terry también lo hiciera, pero no había manera. Lo había intentado cuando era más joven y casi se había encontrado en el más allá. Recordaba bien aquella ocasión. Lo había hecho con Charlie. Viv, deja eso. Sabes que no quiero. Siempre hemos estado de acuerdo en eso. ¿Qué te pasa ahora? Escúchate, le espetó irónicamente. Siempre hemos estado de acuerdo en muchas cosas y es así. Cosas que ahora pareces haber olvidado. Soy yo quien debería preguntarte qué ha pasado. ¿No crees? Al diablo con eso. Habían aterrizado casi por casualidad en Broadway. Se había quedado embelesado. Una oleada de emociones violentas y contradictorias se había apoderado de él. La madre que le había abandonado de niño y a la que no había vuelto a ver desde aquella visita al reformatorio. Su libro. ¿Dónde demonios había ido a parar aquel maldito libro? Lo necesitaba como el aire y recordaba vívidamente que se lo había prestado a Candy para que lo leyera. Sí, Candy. ¿Por qué seguía pensando en ella, que ni siquiera lo quería? Ella se había lanzado a los brazos del dandy adinerado. En la calle lateral de uno de los teatros, observó una fila interminable de chicos jóvenes con partituras en las manos. Repetían partes de las obras más variadas. Se acercó con curiosidad a una guapa chica rubia, bastante molesta, que parecía pertenecer al equipo que organizaba aquel sarao. ¿Qué está pasando aquí, señorita? Ella se quedó paralizada por un momento ante sus ojos tormentosos de color del mar. ¿Señorita? Él repitió. Sí, disculpe. Es una audición para la compañía Stratford. Nuestro director, Robert Hathaway, busca nuevos talentos y quiere hacerlo a la antigua usanza, entre jóvenes que llevan la pasión en la sangre, aunque no hayan tenido oportunidad de estudiar.
¿Trabajas para la empresa? Él preguntó cada vez más interesado. Sí, soy actriz. Me llamo Susana. Susana Marlowe, encantada. Ella extendió la mano e hizo un gesto con la cabeza para preguntarle su nombre. Soy Terrence Graham, pero ¿esta audición está abierta a todo el mundo? ¿Hay que preparar algo en particular? Ninguna pieza en particular, por supuesto. El candidato tiene que actuar, pero puede elegir el texto que le resulte más simpático. ¿Te interesa? En ese momento se le apareció el rostro desesperado de Candy, pidiéndole que le prometiera que lo intentaría. Broadway es tu sueño, Terry. Tienes talento y llevas la interpretación en la sangre. No lo desperdicies. Júrame que te lo pensarás, que lo intentarás. Prométemelo. Tú amas el teatro. Si no, no habrías estado a punto de que te mataran en la cárcel por ese libro. Lo que pasa es que no quieres perdonar a tu madre y por eso también rechazas el talento que heredaste de ella. Pero no tienes por qué hacerlo. Ese don es solo tuyo y solo con tu propia fuerza podrás hacerlo fructificar. Por favor, prométeme que dejarás las peleas, que te centrarás en tus sueños e intentarás trabajar por tu futuro. Qué diferente era de Vivian, que trataba de todas las noches. Sin embargo, Candy había elegido mejor que él. Sin embargo, cuando Ligan la había tocado, había logrado preocuparse por él antes que por ella misma. Si de verdad quieres hacer algo por mí, comprométete a mejorar tu vida, a no volver atrás, a estudiar, a convertirte en lo que siempre quisiste ser frente a todo y a todos los que te hicieron daño. No te hagas más esto. Vale, prométeme que lo harás por mí. Aquella vez la había abrazado con fuerza. Había estado a punto de decirle que la quería, pero luego había tenido miedo como siempre. Menos mal que no lo había hecho. Se había ahorrado muchas humillaciones. Aún así, había sido tan emocionada y sincera cuando le había pedido que se comprometiera a realizarse como actor, a perseguir sus sueños. Sí podría interesarme, contestó con firmeza. Entonces veámonos. Ella comprobó el portapapeles que tenía en la mano y le fijó una cita. Mañana tienes el número 19. Ven a la primera hora de la tarde. Tendrás que amarte de paciencia porque algunas audiciones son muy rápidas, otras no tanto. Sin embargo, mañana en algún momento tendrás tu oportunidad. Oportunidad. ¿Podría alguien como él tener una oportunidad? Mientras tanto, Vivian había vuelto con 2 perritos calientes y él se había marchado con ella. Mientras la rubia actriz le seguía con la mirada hasta que desapareció al doblar la esquina. Aquellos ojos, ella nunca había visto nada igual y rogó a Dios que aquel chico encantador volviera de verdad al día siguiente y rompiera el corazón artístico del director, porque al suyo le costaría olvidarlo. Aquella noche, en la pensión donde se alojaban, Terrence estaba más distraído que de costumbre. Se había duchado y no había probado bocado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer, Terrence? Ni siquiera me estás escuchando ahora. No, lo siento. No tengo hambre. Le había dado la espalda y se había quedado de pie junto a la ventana. La verdad es que esto no tiene sentido. Esta vida no tiene sentido. Estoy harto de cenar un bocadillo y estar solo todo el día buscando problemas. Podemos organizar una estafa por nuestra cuenta. ¿Qué te parece? Entonces podemos comer en algún hotel de lujo y beber champán en vez de cerveza. Sábanas de seda,
Habiendo continuado ella con voz seductora mientras se acercaba a él y empezaba a acariciarle el pecho por detrás. Él le había parado las manos. ¿Se puede saber qué te pasa? Estás con la cabeza en otra parte, no me calculas lo más mínimo. Que yo esté o no te da lo mismo, excepto cuando tenemos, o quizás incluso cuando lo tenemos. Yo también estoy harta, es hora de que nos larguemos de aquí. ¿Por qué no cambiamos completamente de aires? Mudémonos a otro estado. No sé. Vi a Charlie ayer. Se metió en un nuevo negocio con una banda de Chicago. Podríamos unirnos a él. Me dijo que es un gran negocio y que lleva tiempo intentando ganarse la confianza de los responsables. Podría responder por nosotros. Quiere hablarlo contigo mañana por la tarde. Hay mucho dinero y... No la dejó terminar. Siempre había intentado mantenerse al margen. No trabajar realmente para nadie. No quería engañar a los pobres. Para entrar en los círculos importantes había que estar dispuesto a no mirar a nadie a la cara. Por eso se había distanciado de Charlie la primera vez. Vivian y él habían acabado en la cárcel por culpa del padrastro de ella, por una agresión a un cerdo que solo merecía morir. Vivian siempre había estado de acuerdo con esa decisión. ¿Por qué cambiaba de opinión? Había creído que la cárcel no la había tocado, en cambio había aumentado su ira. Ella quería ser tragada por el corazón de la mafia. Le había aterrorizado literalmente la idea de estar hecho de la misma pasta que Neil Ligan, que vagaba por los barrios bajos en busca de chicas desesperadas, a las que encaminar hacia la... Candy le había hecho ver que el mundo no estaba podrido por todas partes. Le había asegurado que no había llegado a ese nivel. Le había hecho sentirse diferente, libre, aceptado, acogido, limpio, incluso perfumado, y nunca más sería capaz de renunciar a esa sensación. Mañana por la tarde no puede ser, exclamó perentoriamente. Todavía no había decidido realmente si se presentaría a la audición, pero en ese momento se dio cuenta de que no quería prescindir de ella. No sabía si era porque le importaba o para decirle que no a Vivian, que había encontrado otro buen lío en el que meterse. Ya no había nada que ella hiciera o propusiera que le excitara. Él había cambiado. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a ver al que con la que hablabas hoy? ¿Crees que no me he dado cuenta cómo te miraba? Le acusó enfadada. A estas alturas estaba al límite de su aguante. No podía más. Realmente había esperado que él, después de la paliza que claramente se había llevado con aquella chica, se arriesgara y la siguiera en esta nueva aventura que tenía en mente para dejar atrás los últimos meses. El viejo Terrence lo habría hecho sin pestañear, al diablo con todo y con todos, pero el hombre que tenía delante, en cambio, no quería olvidar, no quería pasar página, al menos no con ella. Estaba al borde de un abismo. Ella quería saltar a la oscuridad. Él, en cambio, la sujetaba por la cintura para evitar que saltara. No tengo que verla, no me importa, pero quiero intentar una audición en ese teatro. ¿Una qué? ¿Has perdido la cabeza? ¿Desde cuándo te interesa el teatro, ah? Espera. Hay algo ahí. ¿Hay algún rico que pueda ser atrapado por los idiotas o tienes un plan para ganar fácilmente una buena cantidad de dinero? Nada de eso, ningún plan, solo lo que te he dicho. Pero Terrence, ¿qué te importa una audición? Tú no sabes nada de actuación, obras de teatro, libros y mierdas de esas. Tú... ¿Yo qué? La verdad es que no sabes nada de mí. No sabes lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. ¿Cuáles son mis pasiones? No voy a hablar con Charlie. No me voy a meter en otro lío y no voy a cambiar de país.
Quiero quedarme aquí y quiero hacer esa audición. Entonces decidiré cómo seguir adelante. Pero nadie me impedirá intentarlo. Quiero salir ahí afuera y darme una oportunidad, Vivian, para salir de la calle. ¿Es eso tan terrible y está tan mal? ¿Tú alguna vez sientes esta necesidad? Nunca le había visto tan decidido a negarle cualquier proposición. Eso la irritaba sobremanera. El hecho de que él tuviera sueños, pasiones ocultas, la hacía sentir una nada, porque ella no formaba parte de ellos y sobre todo porque no tenía nada de eso. Lo arreglaré con Charlie mañana por la tarde. Solo tienes que saberlo. Voy a seguir mi camino. No voy a seguirte en tus tontas locuras de niño iluso. No puedes tener ninguna oportunidad de salirte con la tuya. No estamos hechos para tener una oportunidad. ¿Lo has olvidado? Como quieras. Esta vez no te seguiré. Solo lamento que no entiendas que es hora de cambiar, de dejar atrás el pasado y construir un futuro. ¿Acaso te escuchas a ti mismo cuando hablas o el cura te ha llenado el cerebro y los canales auditivos de jamón? ¿Qué clase de futuro quieres que construyan dos basuras como nosotros? No soy una basura. No quiero serlo. Y la vida que llevamos da la razón a quienes nos califican así, a quienes nos han tratado como basura y nos han hecho daño. ¿No ves que al seguir así le hacemos el juego? ¿De mi padre? ¿De mi madre? ¿De tu padrastro? Tenemos que cambiar nuestras costumbres, Vivian. No quiero dejarte sola para que te enfrentes a todo, pero no seguiré por este camino si eso es lo que quieres. Intentémoslo de otra manera. Solo una oportunidad y si no va, entonces lo haremos a tu manera. Dices que no quieres dejarme sola, pero eso es lo que habías pensado hacer con esa niña. Eso es lo que haces cada vez que me tocas sin querer. Ya no me hablas de nada. No existo para ti. Son dos cosas diferentes, pero te niegas a entenderlo. Yo te quiero mucho. Eres parte de mi corazón, pero Candy, ella es otra cosa. La amo y me dan ganas de volar. Es una sensación maravillosa. Ojalá tú también pudieras sentirla. Nunca me había pasado y sé con certeza que no amaré a otra así. Pero aquí no hay Candy. Ella ha seguido su propio camino. Aquí estás tú. Lo hicimos todo mal, mezclando cosas invisibles y distorsionándolas, pero quiero cambiar de marcha y lo haré contigo, si me dejas. Él había sido tan sincero como siempre, pero le estaba ofreciendo una vida diferente juntos. De otra manera, pero juntos. Ella estaba furiosa y le lanzó la botella de cerveza que se hizo añicos en la pared a sus espaldas. Esa niña con cara de ángel te jodió los sesos, te los hizo papilla y luego te dejó tirado como un perro rabioso. ¿Viste cómo se consolaba con el tío lleno de dinero, verdad? ¿Pero no te das cuenta de que te tomaron el pelo? Acordamos no bajar la guardia con nadie, no dejarnos engañar por las falsas buenas intenciones de la gente. ¿Cómo pudiste caer en una trampa así? ¿Dejarte golpear por la nariz como cuando eras niño y esperabas una caricia de tus padres? ¿Una caricia que nunca llegó? ¿No comprendes que esa caricia nunca nos llegará? ¿Que tú solo me tienes a mí y yo a ti? ¿Y que solo somos fuertes porque permanecemos juntos contra todo? ¿Por qué no pasas páginas de una vez por todas? ¿De verdad crees que puedes pasar una audición, que puedes convertirte en actor? Nosotros somos nada, fantasmas. Tenemos que vivir al límite, sin sueños, de lo contrario estamos jodidos.
Pero yo me siento jodido sin sueños. Él había gritado finalmente. Nunca digas que los sueños son inútiles, porque inútil es la vida de los que no pueden soñar. Jim Morrison. Ella no quería formar parte de un sueño que no era el suyo, del que otra era el creador, otra que no estaba allí, pero que en realidad siempre estaba allí y ocupaba todo el espacio. Habría hecho mejor en matarla cuando se había ido con ella, pero entonces él la habría odiado para siempre. No quiero esto, Terrence. Vuelve a tus cabales. Vuelve a mí. Ya no somos dos. Ella te dejó, pero sigue aquí entre nosotros y no quiero una vida así. Ella lo había llevado a la exasperación. No quería dejarla sola, pero Vivian quería a alguien que ya no estaba. No podía renunciar a todo. Ya no podría vivir consigo mismo. Quería creer en sí mismo. Quería que Vivian también creyera en él. ¿Por qué no podía hacerlo? Candy siempre lo había empujado a superar sus límites. Vivian, en cambio, siempre le ponía nuevos. No quiero vivir el sueño de otro. Pero es mi sueño, Vivian. Es el mío. Maldita sea. No quiero meterme en los asuntos de Charlie. Es peligroso. Y tampoco quiero que lo hagas tú. Cuando lo pones así, tienes tus aspiraciones y puedes hacer lo que quieras con ellas. Pero esta vida que tienes en mente no es la que yo quiero. Saca tus bolas y elige porque yo ya lo hice. Déjala ir y vamos a seguir adelante. Elegir. No había sido capaz de hacerlo cuando Vivian había salido de la cárcel y lo había vuelto a estropear todo. Tendría que haberlo hecho entonces, pero ahora no podía echarse atrás. Había perdido a Candy. Tal vez nunca la había tenido realmente, pero él no quería perder el mismo yo que ella había sacado de él. Ya seguía adelante. Si no entiendes que es hora de cambiar, se acabó. Se acabó lo nuestro. Cada quien por su lado. Me voy ahora mismo. La habitación es toda tuya hasta mañana por la mañana. Empezó a meter sus cosas en el bolso a granel para marcharse, pero ella le sorprendió. Había hecho todo lo posible para que se quedara con ella, pero desde que había huido nunca lo había tenido. Olvídalo, soy yo la que se va. No te preocupes por mí. Charlie me acogerá encantado. Cogió su chaqueta y su bolso y se encogió de hombros ante él. Vivian, si me necesitas, siempre estaré ahí. Recuérdalo. Siempre. Ella había dejado escapar una lágrima, pero no le había dado la satisfacción de verla. En aquel momento deseó tener la fuerza suficiente para decirle que ella también estaría allí para él. Pero estaba claro que nunca podría encontrar en ella lo que había llegado a desear. Salió dando un portazo. Era la última noche pagada de la pensión. Afuera nevaba y Terrence no tenía un céntimo. Tenía la muerte en el corazón. ¿Había traicionado a su familia? Al mismo tiempo, sin embargo, sintió que había dado un paso hacia la libertad. Había tenido que elegir. Vivian lo había llevado al límite y él no había querido aceptar ningún compromiso. Ninguno. Esperaba de todo corazón que ella recordara que en él siempre reencontraría un amigo sincero. Mientras acomodaba sus cosas con calma, notó un paquete en el fondo de su mochila. El regalo de cumpleaños de Candy. Lo había encontrado aquella mañana en la que esperaba comenzar una nueva vida y en la que, en cambio, se había sumido en el mismo desorden que había acompañado su adolescencia.
se había olvidado de él. ¿Cómo había conseguido tirarlo todo por la borda de esta manera? Candy. Le había dejado su paquete y luego, cuando había regresado a visitarlo, lo había encontrado en la cama con Vivian. ¿Cómo se atrevió a preguntarle por su noche con el dandy? ¿Cómo iba a decirle que quería quedarse con ella después de haber estado bebiendo y revolcándose en las sábanas con otra mujer todo el día? Seguramente quería preguntarle si le había gustado el dono. ¿Qué sorpresa había recibido a cambio? Recordó también que, unos días antes, habían hecho el amor con ella como nunca lo había hecho con nadie. Recordó el deseo loco de detenerse y dormir en su cama, de abrazar su suave cuerpo hasta la mañana siguiente. Nunca había dormido en casa de nadie. Siempre se había cuidado de no hacerlo para cortar de raíz cualquier implicación o expectativa extraña. Esta vez, sin embargo, había tenido que obligarse a abandonar aquel nido de calor empapado del dulce aroma de su acto de amor. Nunca se había detenido en tales detalles. Devolviendo el paquete y una lágrima corrió por su mejilla al ver lo que era. Su pequeño tesoro. Ella lo había traído a la vida con gran cuidado y devoción. Ella sabía lo que ese libro significaba para él. Solo ella. Cada uno de nosotros tiene un par de alas, pero solo aquellos que sueñan aprenden a volar. Feliz cumpleaños, Candy Pecosa. Su sonrisa, la luz de sus ojos, las pecas, cómo la echaba de menos. Nunca pensó que fuera posible echar tanto de menos a alguien, ni siquiera de niño. Había deseado tanto volver a ver a su madre. Aún quedaba el narciso seco. Ella había tenido cuidado de conservarlo todo lo mejor que pudo. En ese momento decidió que lo daría todo en la audición del día siguiente y recitaría solo un fragmento de Romeo y Julieta. Se lo sabía de memoria. No necesitaba repetirlo otra vez. Solo tenía que concentrarse y dejarse llevar por Romeo, como hacía cuando quería escapar del mundo. Y Candy sería su Julieta. Con esta determinación y el corazón lleno de una nueva conciencia esperó pacientemente su turno. Bajo la nieve que aún caía copiosamente, aferrado a su libro con las manos doloridas por el frío. A Susana se le había iluminado la cara cuando le había visto haciendo cola. Siempre había estado en contra de la iniciativa de Robert. La mayoría de aquellos chicos eran pobres de mierda y procedían de quién sabe dónde. Podía haber matones entre ellos. Aquel día, sin embargo, no se había quejado de nada, ni siquiera del frío que helaba los miembros de la nieve que arruinaba su siempre impecable peinado. A media tarde se había acercado a Terrence con un paquete. Eran castañas asadas. Las había comprado en la esquina de un vendedor ambulante. No, gracias. Tengo el estómago cerrado. Le sonrió. Estaba concentrado en su Romeo y no quería distracciones. No son para el estómago. Coge algunas y ponlas en tu bolsillo. Luego mete tus manos. Ya verás cómo se calientan, le había dicho en voz baja. ¿Por qué había acudido a él? Había sido amable, pero no tenía tiempo ni ganas de halagos. Cuando por fin llegó su turno, bastaron unos pocos compases para hacer callar a todos los presentes. Estaba el director y un par de sus ayudantes, algunos actores mayores y aquella chica, Susana, que no le había quitado los ojos de encima en toda la tarde. Inmerso en el alma de Romeo, no se había dado cuenta del efecto que estaba teniendo su actuación y había tenido que decirle un par de veces que podía parar. ¿Ya? ¿Soy tan malo? Yo...
No, muchacho, eres simplemente divino. Las audiciones están cerradas. Susana, envía a todos los chicos a casa. No necesito oír más. Había sentenciado Robert Hathaway antes de acercarse a él para invitarle a su despacho y discutir los detalles de su propuesta de empleo. Le llamó la atención su voz grave, sus gestos, su aplomo y la luz de sus ojos, que le recordaron a alguien o a algo que de momento no alcanzaba a comprender. No está mal, ese chico tenía mucho que vender y él no lo dejaría escapar. Un año después, Terrence salía del sótano donde Robert Hathaway le había ofrecido instalarse hasta que tuviera algo de dinero para permitirse alquilar un piso. Tenía el día libre. Lo había conseguido para poner sus cosas en orden, pero al menos la mañana, en cambio, la había pasado de la forma más triste posible. En el cementerio, un servicio funerario. 2 días antes, el periódico había informado del hallazgo entre los cubos de basura de un maloliente callejón de East Harlem, del cadáver de una joven con el rostro desfigurado por una cuchilla de afeitar. Era la zona donde la pequeña banda de Charlie tenía su cuartel general. No la única. Pero el corazón le había producido un extraño temblor en las manos. Su mente corrió inmediatamente hacia Vivian. De vez en cuando se colaba en los barrios difíciles de la ciudad. Preguntaba por ella ofreciéndole unos billetes a cambio de noticias. Tenía un cierto círculo de informadores. Aún no había emigrado a Chicago, pero se estaban preparando para hacerlo. Era una reseña muy breve en la abarrotada página de noticias criminales, pero sus ojos la habían captado de inmediato. Mujer joven, morena, alta. El callejón recordó aquel en el que se habían escondido tras el ataque que les habían obligado a ser castigados por la justicia. El aire viciado, las ratas, el hedor. En lugares así, ni siquiera se distinguía el día de la noche. Parecía que hasta el sol se negaba a dejar entrar sus rayos. Incluso la lluvia se resistía a entrar. Aquella imagen de Vivian temblando con la cabeza entre las rodillas le hizo estallar el corazón. No podía haber acabado así. No podía aceptarlo. Había una línea que indicaba la morgue donde el cuerpo estaba temporalmente almacenado, a la espera de ser reconocido. ¿Así que crees que puedes reconocerla? Yo espero que no. Él había respondido. Te advierto que, como puedes imaginar, no va a ser una visión agradable. Le habían conducido a una sala donde 2 cadáveres, los 2 últimos en llegar, estaban colocados uno al lado del otro, cada uno encima de una camilla metálica, cubiertos por una sábana. La chica tenía el pelo largo y castaño, que en parte se salía de la funda y caía sobre la camilla. Tragó saliva al verlos. El color y la longitud coincidían. Su cara tenía el color de la cera. ¿Seguro que puedes continuar? Terrence le hizo un gesto. Esta es la chica. El ayudante había descubierto el rostro y los hombros del cadáver. Por supuesto, no sería fácil darle un nombre a otro, pero él estaba seguro de que no era Vivian. Había estrechado los ojos entre el pulgar y el índice en un gesto de alivio. La tez, el tamaño no eran los de ella, y luego faltaba el lunar en la clavícula izquierda. Debía de ser muy joven. Había sentido un dolor infinito. Pero la constatación de que ella no era quien temía le había hecho superar todo aquel horror. Se disponía a marcharse cuando reparó en un detalle del cadáver que estaba en el carrito a su lado. Aquel anillo en el dedo meñique. La pequeña serpiente con el ojo esmaltado en rojo.
Era una baratija de niña, el único recuerdo que Charlie conservaba de su madre. Había mirado al oficial de celda, consternado. La misma pelea. Fue identificado. Tenía papeles. Charlie Rogers. Rogers. Uno de los muchos nombres que usaba. Se habían distanciado, pero él nunca quiso que él acabara en aquella mesa, tan joven. El alivio que acababa de sentir se había evaporado en una nube de angustia. Se había pasado el resto del día sin poder quitarse de encima el escalofrío que le había calado hasta los huesos en la habitación donde había mirado a la cara a su mayor temor y lo había visto parcialmente realizado. Así que había buscado noticias sobre Vivian, que no habían llegado y le habían valido una buena reprimenda de su jefe. Aquella mañana la había visto en el funeral. La había mirado a los ojos de aceite durante un instante. Una mirada había sido suficiente. Sé que lo has conseguido, pero no quiero hablar contigo. No importaba. Ella estaba bien. Eso era lo único que importaba. Él le había respondido llevándose una mano al corazón. Siempre tienes un trocito aquí dentro. No lo he borrado. Se habían separado así. De vuelta a su piso, había empezado a abrir paquetes. Necesitaba mantenerse ocupado con algo que no requiriera mucha concentración. El sabor de la vida de Charlie metida en el ataúd que había visto bajar a la tumba unas horas antes era realmente amargo. Era demasiado joven. Había durado un soplo de viento. Ya no había esperanza para él. Ya no había un hoy, un mañana. Ni siquiera un ayer, porque cuando alguien se va, también se lleva consigo su pasado. Puede permanecer el recuerdo en alguien que lo amó, si es que alguna vez hubo uno. Se dio cuenta de que había dado marcha atrás justo a tiempo. Se había sucumbido a Vivian. La última vez podría haber sido él quien estuviera allí abajo. Alguien se acordaría de él. Rezó para que Vivian también lo entendiera. Finalmente se encontró con su libro en las manos. Era una especie de diario para los que sabían leerlo, el espejo de su alma. Se detuvo y lo miró fijamente, como si tuviera que revelar algún secreto del que era guardián, buscando una clave, un mensaje de esperanza. Había algo debajo de la encuadernación. Continuará. Ay, no, mi querida Sonia, de verdad que yo de verdad a las escritoras les voy a pedir de favor que no hablen con fantasía. ¿Por qué me lo dejó en el momento justo? Ay, Dios mío, qué capítulo de sufrimiento. Santo Dios, yo estaba deseando que se le saliera a Vivian decirle sí, yo fui con Candy para que te rechazara y te dejara en paz, pero nunca lo hizo. Yo sabía que eso no iba a pasar. Ay, no, Dios mío. Y apareció la que no quería que apareciéramos. Ay, no, 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 no. Y ya pasó un año, chicas, un año. ¿Dónde está Candy? Por Dios santo. Ay, hasta tragué salivas, chicas. Ay, no, Dios mío de mi vida. Qué desesperación. Gracias a Dios, Terry dio reversa en el momento justo que tenía que hacerlo. Por esa parte podemos respirar. Pero ¿por qué? Necesito más, chicas, necesito más. Pero bueno, denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.
Dios.